Ser pequeño no significa necesariamente ser insignificante o incapaz. Israel es la prueba de ello. Desde su fundación, el país ha resistido contra pronósticos improbables y lo ha hecho en repetidas ocasiones. Las fuerzas de defensa israelíes son la envidia de muchos países miembros de la OTAN. El país dispone de un ejército fuerte y de alta tecnología, que incluye sistemas de defensa aérea y antimisiles de última generación, cazas furtivos y capacidades avanzadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Mientras tanto, las industrias israelíes han producido un lote de armas impresionantes, que van desde drones, tanques y misiles, hasta satélites y ciberseguridad. Sí, Israel ha hecho méritos para crear una industria aeroespacial y de defensa autóctona. Y el mundo se ha dado cuenta. El pequeño Israel se encuentra entre los 10 principales exportadores de armamento del mundo. Las armas israelíes se han empleado en todas partes, a veces incluso inclinando el campo de batalla táctico. Sin embargo, es precisamente esta búsqueda de superioridad de alta tecnología contra adversarios de baja tecnología como Hamas lo que ha nublado su previsión, sugiriendo que los israelíes podrían estar más vestidos para la batalla y menos para la guerra. Israel es un actor importante en el mercado mundial de armas, pero eso no es noticia. Quienes desaprueban el país lo consideran una fuente de resentimiento, mientras que quienes lo aprueban lo consideran una fuente de poder. Pero sean cuales sean las preferencias políticas de cada uno, entender la industria armamentística israelí es entender el Estado de Israel, especialmente en estos tiempos polarizados y turbulentos. Cuando el país vio la luz, su ejército estaba formado por una banda de milicias que apenas disponía de medios para fabricar munición para sus armas de fuego. El gobierno tuvo que importar armas de las industrias de defensa establecidas, a menudo de forma encubierta e ilegal. Aunque este sistema funcionó bastante bien en los primeros años de la construcción del Estado, en los 70 las cosas empeoraron. Los legisladores israelíes habían cometido un terrible error geopolítico. Hasta ese momento, Francia había sido el principal proveedor de armas de Israel, pero tras la Guerra de los 6 días de 1967, los franceses decidieron lo contrario y cortaron bruscamente el suministro a Israel. Se acabaron los aviones de guerra y los tanques de lujo. Al mismo tiempo, los soviéticos empezaron a suministrar grandes cantidades de armas sofisticadas a las naciones árabes vecinas. Poco después, en 1973, estalló otro devastador conflicto armado. Fue la cuarta gran guerra entre Israel y los Estados Árabes. Israel volvió a salir victorioso, pero ya se estaba gestando la siguiente ronda de hostilidades, y no había garantías de que Israel gozara de superioridad militar la próxima vez. Y lo que es más importante, el conflicto de 1973 puso de manifiesto una vulnerabilidad estratégica de los israelíes, su dependencia de proveedores militares extranjeros. Si Israel quería sobrevivir en las próximas décadas, tenía que hacer algo diferente, drásticamente, y puesto que nunca podría igualar a los árabes en términos de mano de obra, armas y finanzas, Israel podía innovar o desaparecer. Ese peligro inminente de aniquilación total fue una fuerza motriz para la reforma nacional. Agudizó la mente, y sin más, Israel se embarcó en un programa a gran escala para fomentar nuevas industrias de defensa. Los legisladores israelíes aprovecharon la tradición judía de erudición y canalizaron estos recursos humanos hacia la investigación y el desarrollo. Se dedicó a ello una proporción sustancial del PIB, más que a ningún otro país. Al mismo tiempo, se creó una nueva unidad militar, conocida como Proyecto Talpiyot, en la que los reclutas tenían la misión de observar e innovar. Los miembros de Talpiyot habían demostrado previamente una extraordinaria capacidad académica en ciencias y potencial de liderazgo. Fueron seleccionados e integrados en todas las ramas del ejército israelí, desde infantería, artillería e ingeniería hasta inteligencia y aeroespacial. Los reclutas de Talpiyot aprendían los entresijos del ejército y luego se incorporaban al programa de investigación y desarrollo. Posteriormente, se crearon programas de formación similares para atraer aún más talentos a las filas del ejército. Por ejemplo, se creó un programa especial para fomentar el empleo de veteranos en empresas de alta tecnología e ingeniería. Así, si formabas parte de la tripulación de un tanque y tenías experiencia en guerra blindada, se te animaría a incorporarte al desarrollo de vehículos de combate.
Además, mientras se aplicaban estas reformas, Israel hizo otra cosa bastante inusual. Desmanteló la burocracia que separaba a los oficiales militares de los científicos y empresarios. Gracias a ello, los militares pudieron comunicar sus necesidades con rapidez y eficacia a legisladores, inversores y académicos. Esta estrecha conexión se aplicó después dentro de la propia jerarquía militar. Por ejemplo, mientras que la mayoría de las Fuerzas Armadas desaprueban las discusiones entre oficiales superiores, en Israel se ha convertido en una práctica aceptable. Los soldados subalternos eran libres de discutir con los oficiales superiores porque fomentaba la creatividad y rechazaba el pensamiento de grupo. A día de hoy, estas reformas siguen siendo exclusivas del Estado de Israel y son casi imposibles de reproducir porque ninguna otra nación vive al borde de la destrucción. En los años siguientes, la industria de defensa israelí autóctona demostraría su ingenio ante las realidades estratégicas y tácticas. Por ejemplo, en los años 70, durante la esporádica guerra de desgaste entre Israel y Egipto, los israelíes carecían de información sobre los despliegues militares egipcios en el frente de Suez. Por aquel entonces, la península del Sinaí estaba bajo control israelí tras la Guerra de los 6 días. Israel necesitaba información sobre lo que le esperaba al otro lado de la orilla. Así que investigadores israelíes desarrollaron un avión de juguete que podía volar durante largos periodos y llevar una cámara. Fue el primer avión militar no tripulado espía y proporcionó información inestimable sobre las trincheras egipcias construidas a lo largo del Canal de Suez. El éxito de este avión de juguete sentó las bases de los drones israelíes de alta gama que conocemos hoy, y los drones que siguieron desempeñarían un papel crucial en los conflictos con Siria. Al mismo tiempo, Israel mantenía conversaciones con Gran Bretaña para adquirir un nuevo tipo de carro de combate principal. El acuerdo estaba a punto de firmarse, pero los británicos cambiaron de opinión en el último momento. Así que Israel recurrió a los recursos humanos de sus veteranos y creó su propio tanque autóctono, conocido como Merkava. El tanque se puso en circulación en pocos años y rápidamente se convirtió en el sello distintivo de la industria de defensa israelí. Años más tarde, a mediados de los 70, los estadounidenses proporcionaron a los israelíes nuevos métodos de vigilancia por satélite, pero el sistema no era lo suficientemente bueno. A falta de profundidad estratégica, Israel necesitaba imágenes por satélite en tiempo real. Así que inició su propio programa de satélites, y en el año de la OFEC-I se puso en órbita el satélite. De la nada, Israel se convirtió en una de las pocas naciones con capacidad independiente de lanzamiento de satélites. Ir al espacio es un logro notable, y más aún para una nación pequeña, pero el factor subyacente que ha acelerado la proeza tecnológica de Israel ha sido el apoyo estadounidense. Desde el año de la OFEC-I, Israel ha sido el mayor receptor anual de ayuda exterior estadounidense y, en el año de la OFEC-IMO, esa ayuda ascendió a la asombrosa cifra de $130.000 millones. Si esta cantidad se ajustara al gasto anual en defensa de Israel, significaría que casi una cuarta parte del presupuesto militar israelí fue y es financiado efectivamente por Estados Unidos. Esta ayuda ha sido crucial para alimentar la industria armamentística israelí y convertirla en lo que es hoy. Sin embargo, la singular relación militar y financiera de Israel con Estados Unidos va en ambas direcciones, y este último país se beneficia de ella periódicamente. Por ejemplo, los satélites de reconocimiento y los sistemas de defensa aérea israelíes desempeñaron un papel clave durante la Guerra del Golfo en el año de la OFEC-I. Cuando Irak disparó salvas de misiles Scud hacia Israel, sacudió el establishment político-militar tanto en Washington como en Tel Aviv. Los satélites israelíes podían rastrear los lanzacohetes enemigos, pero a medida que los cohetes se abarataban, se hacían más pequeños y más fáciles de conseguir. La amenaza no solo procedía de estados hostiles, sino también de actores no estatales, como Hezbollah y Hamas. Con la Guerra del Golfo como telón de fondo, Hezbollah y Hamas disparaban diariamente docenas de cohetes contra los asentamientos israelíes. Mientras esto sucedía, quedó claro que se necesitaba un nuevo tipo de defensa aérea para eliminar la amenaza. Así que los israelíes impulsaron nuevas capas de sistemas defensivos y en pocos años entregaron 3 nuevas armas: la cúpula de hierro, la flecha y la onda de David.
Cada una servía a un propósito táctico diferente, pero juntas neutralizaban la amenaza de cohetes y misiles, al menos en términos cuantificables. La supremacía tecnológica de los satélites y sistemas de defensa antimisiles israelíes se convirtió rápidamente en un nombre conocido. Irónicamente, incluso Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, antaño reacios a exportar armas a Israel, están ahora deseosos de importar sistemas israelíes y cerrar acuerdos. En definitiva, la ventaja tecnológica de Israel le ha ayudado a hacer frente a una serie de amenazas emergentes, no solo en el ámbito físico, sino también en el ciberespacio. La búsqueda de armas nucleares por parte de Irán y la forma en que los israelíes la afrontaron en su momento es un ejemplo de ello. Así las cosas, para adquirir material fisible, los iraníes necesitan enriquecer uranio, lo que se hace mediante centrifugadoras. Sin embargo, a partir del año, las centrifugadoras iraníes empezaron a funcionar mal una a una. El culpable fue un gusano informático malicioso llamado Stuxnet, un nuevo tipo de arma cibernética desarrollada conjuntamente por Estados Unidos e Israel. En esencia, Stuxnet secuestró las centrifugadoras iraníes, permitiendo al controlador ajustar la velocidad de los motores de las centrifugadoras hasta el punto de ruptura. Sin disparar un solo tiro, la nueva arma de Israel consiguió desbaratar durante años el programa nuclear iraní. El ciberespacio se ha convertido en la nueva frontera de la guerra moderna y desde el ataque Stuxnet, Israel se ha erigido en líder de la ciberseguridad y la ciberguerra. En los últimos años, el persistente salto tecnológico de Israel ha desarrollado una serie de efectos secundarios constructivos. Por un lado, las tecnologías militares de vanguardia lo han transformado en una nación de startups. Normalmente, los avances militares tardan en traducirse en aplicaciones civiles, pero en Israel el proceso es más rápido debido a la falta de burocracia entre legisladores, inversores y académicos. Otra ventaja de tener una industria militar robusta es lo que se conoce como diplomacia armamentística. Las naciones que desean adquirir armas de alta tecnología de Israel deben mejorar sus relaciones diplomáticas y económicas como condición previa para acceder a estas armas. Esta diplomacia armamentística ha permitido a Israel establecer relaciones estratégicas en los lugares más insospechados, incluidas algunas naciones árabes. A su vez, la diplomacia armamentística ha reforzado la mano geopolítica de Israel. Pero la guerra cambia constantemente y cada maravilla de la tecnología tiende a cambiar a quien la emplea. El exceso de confianza da una falsa sensación de seguridad que luego convierte la complacencia y la arrogancia en la norma. La búsqueda por parte de Israel de una superioridad de alta tecnología sobre adversarios de baja tecnología como Hamas y Hezbollah ha nublado un poco el juicio del aparato de inteligencia israelí sobre las capacidades de sus adversarios. Así se desprende del reciente ataque de Hamas. Israel se creía prácticamente invulnerable a un ataque a gran escala de Hamas. El país construyó uno de los sistemas de defensa fronteriza más sofisticados del mundo alrededor de la Franja de Gaza, erizado de sensores avanzados y ametralladoras teledirigidas. También desplegó una variedad de sistemas antimisiles de última generación, dando a los civiles israelíes una falsa sensación de seguridad de que estarían adecuadamente protegidos de los ataques con cohetes y artillería desde Gaza y el sur del Líbano, incluso en caso de un conflicto mayor. Pero el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro estaba saturado de miles de cohetes, cada uno de los cuales costaba una pequeña fracción de los interceptores israelíes. El llamado muro de hierro alrededor de Gaza se había roto y había muy pocos soldados israelíes sobre el terreno para detener la incursión de Hamas. Los dirigentes israelíes creían que no era necesario un gran número de soldados israelíes sobre el terreno, dada la inteligente valla fronteriza que rodea Gaza. En el caso de Israel, su fijación por la alta tecnología o el culto a la tecnología creó una falsa sensación de seguridad. Por lo menos, jamás consiguió romper el mito de la invulnerabilidad israelí. Y supongamos que Tel Aviv no puede restaurar esa imagen de invulnerabilidad y el statu quo que existía antes. En ese caso, cada vez más potencias hostiles se sentirán con fuerzas para tantear las aguas geopolíticas. En el caso de Israel, la arrogancia basada en la supremacía tecnológica condujo a un juicio erróneo respecto a las capacidades de Hamas.
El gobierno de Netanyahu actuó como si pudiera tener su pastel y comérselo también, sin necesidad de hacer concesiones dolorosas. Podía esforzarse por mejorar las relaciones con sus vecinos árabes, mientras se convencía a sí mismo de que estaba gestionando y conteniendo a Hamas y sus aliados con unos recursos mínimos. En el año del año, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron el desarrollo de un nuevo concepto operativo denominado Victoria Decisiva. Aún no se ha puesto en práctica debido a retrasos políticos. Pero, en general, el nuevo concepto operativo pretende cambiar la forma en que Israel lucha en los conflictos armados y redefinir la victoria en el campo de batalla. La mayor parte del concepto se basaba en la premisa de que una tecnología superior aumentaría la preparación para el combate del ejército israelí, al tiempo que reduciría el tamaño de las fuerzas necesarias para llevar a cabo operaciones militares eficaces. Más concretamente, el concepto de victoria decisiva sugiere un ejército multidominio construido para operaciones de armas combinadas y apoyado por la inteligencia artificial. Mediante el aprendizaje automático, se identificarían y rastrearían las fuerzas hostiles y, a continuación, se aplicaría de forma autónoma una potencia de fuego precisa. Mientras tanto, el tamaño y la escala de las fuerzas terrestres se reducirían aún más. En teoría, todo cuadraba, pero en la práctica resultó ser muy distinto. El reciente atentado de Hamas demuestra que si las tecnologías militares básicas de una nación se ven incapacitadas o superadas y los soldados están ausentes en el campo de batalla, la excesiva dependencia de la tecnología se convierte en un lastre, ya que introduce un único punto de fallo. Los soldados listos para el combate, tanto en calidad como en cantidad, siguen siendo el componente más valioso que constituye la maquinaria militar. Porque, en última instancia, un tanque o un dron pueden tomar una colina, pero solo la previsión geopolítica puede tomar el horizonte.